por efecto de los tanques, el Petroperú paga alrededor de 6 millones de soles, por los tanques solamente en impuesto predial. Pero ¿cuál es el tema? Que como no es instalación y fijo permanente, pues no debe pagar los 6 millones. Las bases que costarán medio millón de soles, punto. En impuestos será 20.000 soles. Es decir, pues se levanta todo Talara, ¿no? Así, ¿cómo no? Pero técnicamente tenemos que verlo, tenemos que opinar dentro de lo que es la parte técnica. ¿Estos elementos necesitan licencia o no necesitan licencia? Así son fijos, son permanentes. No podemos ver, colegas, por favor, no podemos ver, y de repente nuestro trabajo, nuestra costumbre, es ver siempre las cosas simples que manejamos. Pero el ingeniero tiene que estar preparado para todo. La concepción que tiene para resolver todo. Entonces ahí es donde viene el análisis. No lo que dice la ley, lo que interpreto de lo que dice la ley, que es distinto, en función al problema que yo tengo. No tendría ningún objeto, vuelvo a repetirles, que lean la ley si no hacemos la interpretación, o vemos cuál es el uso que vamos a darle, o los problemas que se pueden generarse, ¿no? ¿Qué objeto tendría? Les doy el peruano, como dije, le hice un ley y punto, ¿no? Pero no, ese no es el tema. Tenemos que interpretar cada cosa que nos dice en la ley. Ahí no sería una buena salida. Algunas leyes, acabo de ver, el Decreto Supremo 1200, me parece, hablan del espíritu de la norma, porque legislar para todos los rincones del país me parece difícil. En cambio que si determinadas leyes salen con el espíritu, qué cosa es lo que pretende el legislador cuando dice esto, para que el profesional ahí en ese campo se desarrolle, ¿no sería una solución? Muy buena su observación, pero yo le voy a contestar otra. ¿Qué explicación me daría que esta ley se ha modificado 10 veces? Lo que pasa es que en nuestro país queremos hacer una ley de cada... No. ¿Por qué se modificó 10 veces? 10 veces se ha modificado. La 2909. ¿Por qué? Porque no ha habido un análisis serio de esto. Y yo no creo que sea la última eso, por la hora. Yo pienso que esto también se va a modificar. Lo que pasa es que hay otro problema también, ¿no? O sea, no hay participación. No, o sea, ahora recién está viendo la participación. Claro, hay un problema grave en nuestro país, que se hace la ley con 4 científicos. La pregunta que nosotros nos hacemos cuando vemos todo eso, ¿quiénes hacen las leyes? Ese es el tema. ¿Quiénes hacen las leyes? Y si los digo porque ustedes no tienen idea los líos que hemos tenido el CIP y el CAP en la mesa de trabajo. Es horrible. Vamos a ir comentando. Horrible. Bueno, independización y parcelación, que es lo que decíamos que es la parte inicial de lo que viene dándose para los arquitectos en la parte de las habilitaciones urbanas, ¿no? Partición de un predio rústico ubicado en áreas urbanas o de expansión urbana en uno o más parcelas con áreas superiores a 1 hectárea. ¿Áreas superiores a cuánto? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que nos digan que superiores a 1 hectárea? ¿Cómo interpretamos eso? Sencillo, no puede haber una habilitación urbana de menos de 1 hectárea. Clarito lo dice ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hemos dicho parte del predio rústico, que podemos parcelarlo, pero me dice que lo puedo parcelar mínimo 1 hectárea. Quiere decir que menos de eso no, porque no hago nada. Porque para que me den una autorización de habilitación urbana, mínimo es 1 hectárea. Por eso lo está señalando ahí. Entonces vamos conceptuando por qué dicen esas cosas. Pero hay otros detalles que vamos analizando. Yo compré un terreno de 120 metros en 1985. ¿Se escuchó? Compré un terreno de 120 metros en 1985 y nunca lo construí. Ahí está el terreno. Naturalmente que cuando yo compré el terreno, lo compré con todo saneado, produjo una habilitación, ¿no? Con una recepción, todo, lo compré el terreno, es mío y ahí está, sin construir. Lo he tenido 20 años o 25 años, nunca lo construí. Y lo quiero construir ahora. Voy al municipio y me dicen,
lote mínimo, 160 metros. El mío tiene 120. ¿Qué hago con mi terreno? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Se ha entendido? Póngase ustedes como propietarios de ese terreno de 120 y que ahora el parámetro le dice mínimo, área mínima, ¿no? 160. Entonces quiere decir que mi terreno nunca voy a poder. Entonces, ¿para qué lo compré? ¿Para qué me autorizaron la compra? Ahí comienza el tema de lo que en las edificaciones son las cargas registrales. No es tema del curso, pero voy a explicarlo de la manera más simple. La ley 27157 me permite regularizar edificaciones del 20 de julio hacia atrás, ¿verdad? Entonces, mi edificación que quiero regularizar se hizo en 1990. La voy a regularizar recién. La ley me faculta regularizarla porque está antes del 99. Saco mis parámetros para que me exige, ¿no?, la ley para presentarlo, y resulta de que no me coincide en nada mi edificación con los parámetros actuales. Y en esa época me dieron licencia, me dieron conformidad, pero no hice fábrica. La ley me dice que puedo hacerla. Y cuando voy a hacer la fábrica, es decir, los parámetros actuales, pues carga. No cumple con el retiro, no cumple con el estacionamiento, no cumple con el área libre, no. ¿Es factible que yo pueda calificar una obra del 90 con los parámetros del 2018? Jurídicamente puede ser, pero técnicamente es una aberración. Porque del 90 al 2018 ya la ciudad cambió ¿cuántas veces? ¿Cómo resolver entonces ese problema? Menos mal que el Registro Público ha sacado una resolución donde ya el problema lo resuelve y nos dice, en los casos, ¿no?, de que, por ejemplo, de edificaciones, el verificador, es el ingeniero, tiene que calificar su obra, ojo, con los parámetros de la época en que fue hecha, no los actuales. Pero eso tiene que poner un sustento. ¿Por qué? Porque antes regía el Reglamento Nacional de Construcciones, ¿no es cierto? En el Reglamento Nacional de Construcciones, que era la norma de esa época, me permitían esto, artículo tal, sustenta, y recién lo inscriben sin cargas. Bajo el mismo principio, estamos hablando del terreno. La ley no puede ser retroactiva. Las leyes, como digo, no pueden gobernar el pasado. Gobiernan el presente y el futuro, pero no el pasado, pues. Entonces, cuando como ingenieros comenzamos a interpretar todo esto que es producto del problema de los predios, por eso señalábamos que el predio pues no le tiene todititos esos componentes, no solamente la autorización que estamos viendo, sino todo el conjunto, tenemos que tener todo el esquema de qué cosas pasa en cada uno. Porque al final, ¿para qué sacamos una licencia? Para generar propiedad. Lo hemos demostrado, ¿no? Sacamos para generar propiedad. Y algo que falte en el intermedio ya no la genero. Por lo tanto, no estoy cumpliendo con el objetivo. La ley nos va a ser un gran apoyo, nos va a servir muchísimo, pero esta ley no necesariamente la tengo que utilizar solo, tengo que utilizar en armonía con otras normas también. ¿Cuál es esa resolución, ingeniero? ¿Tiene el número? ¿Perdón? Una referencia de esa resolución que dice que... Si quieren mañana se las traigo. Sí, eso les facilita. Es más, las edificaciones que están escritas con cargas, mediante eso pueden levantarse las cargas. Mañana me hacen recordar y yo les traigo. El reglamento de licencias establecerá los requisitos, procedimientos y plazos para su tramitación. Y acá están los problemas que también otra vez tenemos que verla con otra ley, pues, ¿no? Pues yo digo, es importante. Subdivisión o fraccionamiento de un lote habilitado como urbano en uno o varios lotes que cumplen los parámetros y condiciones urbanísticas establecidas en el plan urbano, norma urbanística que corresponde a la jurisdicción de eso. Cuando hablamos de norma urbanística, acabamos de hablar que también puede ser el planeamiento integral. Establece, muy bien.
¿Qué sabemos nosotros de la subdivisión de predios o de la acumulación de predios? ¿Cuáles son los mecanismos que me facilita la ley, me da facilidades para yo subdividir, acumular, etcétera? Por ejemplo, el problema que tengo en la subdivisión, la acumulación, normalmente lo tengo en el municipio, ¿no? Ellos tienen su catastro, no coincide con el catastro y es su mundo. ¿Cómo hago para evitar el municipio y que me pueda subdividir el predio? Ahí hay otra norma, es la ley 27333. ¿Qué me dice? Que yo puedo, si es que en el terreno tengo edificaciones, agarro, las pongo a registro en su regularización, 27157, y subdivido. Y ahí no interviene el municipio. O sea, esa es otra manera de hacer subdivisión. Hay diferentes formas. Vamos viendo cada una, ¿no? Cuáles son sus ventajas, desventajas, y enterándonos de que no ver así, pues, sino ver en amplitud. Cuando ustedes han ingresado por esa puerta, es muy probable que hayan tenido la idea que íbamos a ver específicamente en la ley, cómo, no, pero se están dando cuenta, ¿no?, de que esto no es solamente un tema de autorización, es un tema de tratamiento del predio en esa autorización para todo lo que viene después. Eso es lo que estamos haciendo. Ahí está el planeamiento integral, tanto que hemos hablado. Instrumento técnico normativo mediante el cual se asigna zonificación y vías primarias con fines de integración al área urbana o aquellos predios rústicos no comprendidos en los planes de desarrollo urbano o localizados en centros poblados. En este caso, miren, escuchen bien, en este caso el planeamiento integral es aprobado por ordenanza municipal de la municipalidad. Los planeamientos integrales serán aprobados por comisiones técnicas cuando corresponde el diseño de vías locales. Es decir, ¿qué me está diciendo? Mira, si tú no tienes el plan rector, usa esto de acá, porque acá te dice, corresponde el diseño de vías. Quiere decir que en ese planeamiento ya están las vías diseñadas. Y es lógico porque se están integrando a lo que físicamente ya existe. Es el tratamiento integral. Entonces, ¿cómo hago yo para poder tener esa habilitación o esta licencia? Sobre todo en el caso de una habilitación urbana. Tengo que tener este conocimiento. Lean la ley, no una. Léanla 100 veces, léanla. Porque en cada empresa que ustedes lean siempre van a encontrar algo nuevo. Léanlo, reléanla y ya van a tener una noción integral de todo. Asimismo, se requiere el planeamiento integral con fines de habilitación urbana, justo lo que estamos hablando, en los casos que los predios estén comprendidos en los planes de desarrollo urbano, zonificación. Se me reemplaza. Que el área de habilitar se desarrolle por etapas, que el área de habilitar no colinde con zonas habilitadas. Se realiza la independización, la parcelación de un predio rústico. El reglamento de licencia establecerá los requisitos, procedimientos y vigencia del planeamiento. La habilitación urbana por etapas. A diferencia de la edificación, la habilitación urbana tiene una vigencia de 10 años. La edificación es solamente 3. Pero la habilitación urbana, 10 años. Entonces, necesariamente tiene que hacerse por etapas a veces, ¿no? El proceso es largo. Pero, ¿qué sucede en una etapa? Miren, yo tengo 30 manzanas. Es todo mi proyecto, ¿verdad? Es todo mi proyecto, 30 manzanas. En la última manzana tengo mis áreas de aporte de todo el proyecto que me va a dar la licencia y dura 10 años. Pero yo voy a hacer una etapa, 6 manzanas, va a ser una primera etapa. Si la norma me dice que puedo hacerlo por etapas, me darán mi licencia. Si cumplo con todo, ¿no es cierto? Me dan mi licencia por etapa. No modifico nada, me van a dar mi recepción. Y con eso me voy a registro público para que me inscriban. ¿Por qué? Porque la ley me está diciendo que puede hacerse por etapas. ¿Qué problema puedo tener el registro? Igual como la licencia del estacionamiento. Lo que me va a decir el registrador es esto. Oye, un ratito, ¿y dónde está el área de aporte de esta etapa que voy a inscribir? Porque yo tengo que hacer constar las dos áreas, la que estoy inscribiendo y tu área de aporte.
Mi área de aporte pues está... No, la que estás inscribiendo, ¿dónde está el área de aporte de lo que estás inscribiendo? Y el área de aporte pues está diseñada, pues no. ¿Cómo resuelvo? ¿Registro público tiene razón? Claro, y tiene que inscribir las dos. Entonces yo le digo a registro, oye registro, voy a decir qué dice la ley 29090. Al final, nos dice que el registro público se adecúa a la ley. Entonces el registro, no es que la ley se adecúe a ti, sino tú tienes que adecuar. La ley dice eso, pues ve tú cómo te adecuas. ¿Qué ha hecho registro? Ha hecho las inscripciones, pero ahí está el detalle inteligente. Inscribe una carga registral al terreno, indicando, ¿no?, que el área de aporte está en otra zona. Pero esa carga registral que inscribe del terreno no tiene las mismas características que una carga registral de la edificación. La carga registral de la edificación es porque no se cumple con una norma, no se cumple con un parámetro. Acá yo estoy cumpliendo con todo. Por lo tanto, no afecta, simplemente es una observación. Eso se presenta en el tema de las habilitaciones urbanas por etapa. Igualmente, ¿qué sucede si yo, en todo este conjunto que me dice, ¿no?, las zonas no colinden con zonas habilitadas, servicios de inversión? Yo tengo una habilitación urbana y de repente en la titulación aparece que parte de mi terreno rústico. Hay otro propietario ahí. ¿Qué cosa hay? Superposición. ¿Y qué cosa es la superposición? Vamos a analizar. Escuchen bien. Yo tengo una superposición. Mi terreno está superpuesto con otro. Hay un área de superposición. ¿Pero qué significa? Para nosotros los ingenieros es que dos áreas, una está encima de otra, ocupando una misma área, ¿verdad? Pero mis amigos, eso no es la superposición. ¿Por qué la superposición? El único que puede resolverlo es un juez. Nadie más resuelve ese problema. Un juez es el que resuelve. Por una sencilla razón. Para nosotros es un área superpuesta, para el juez no. ¿Saben qué significa para el juez? Que hay dos propietarios. Y el juez tiene que definir cuál de los dos tiene el mejor derecho de propiedad. Por eso tiene que definirlo un juez mediante un proceso. Y cuando se abren los procesos, los litigantes tienen que mostrar pruebas, porque el juez evalúa las pruebas y en función de las pruebas va a sentenciar. A y B se superponen en un área que ha señalado el ingeniero o el arquitecto, en un área que ha señalado el perito, pero el juez tiene que definir para que ya no haya superposición quién es el verdadero propietario. Las pruebas. Uno dirá, mire señor juez, yo inscribí primero, acá está mi partida. El otro dirá, sí, pues él inscribió primero, pues yo tengo posesión primero, acá está mi posesión certificada. Y cuando se evalúan esas pruebas entre A y B, al final el juez dice, B es el propietario. Y se acabó la superposición.